Bien, tenemos la siguiente situación. Bienvenidos todos. Estamos trabajando en los laboratorios de Cloud Labs. Recuerden que los pueden adquirir en cloudlabs.com o en las instituciones donde este sea un beneficio. Gran herramienta de estudio. Iluminación de un túnel con rectificador monofásico. La historia de esto es que vamos a estar en un túnel y tenemos que iluminar las señales informativas de tránsito. De aquí que nos interesa de esta parte tomar los datos de 100 voltios y 1400 watts, ¿vale? 1400 watts, 100 voltios. Inicialmente lo que vamos a hacer es generar la baquela en nuestra CNC. Luego la dejamos sobre la mesa y ponemos los componentes. Tenemos una inductancia, una resistencia, 4 tiristores. Simplemente los arrastran y los ponen donde está alumbrando en amarillo. Esta parte es muy sencilla. Después de unos segundos él va a salir de esta pantalla y nos va a dar la opción de ir al túnel. Vamos al túnel. Como podemos ver, aquí no hay nada de iluminación de señales de tránsito ni nada, simplemente la iluminación de vía pública y no más. Así que vamos a ir aquí a nuestra caja, la vamos a abrir y vamos a empezar a ingresar parámetros. Lo primero que nos encontramos es un diagrama de nuestro inversor de 100 voltios. Acá tenemos 240 de tensión alterna con sus 60 Hz de frecuencia y vamos acá. Inicialmente nos dijeron que teníamos 100 voltios y 1400 watts. Para calcular la corriente tomamos los 1400 watts y los dividimos en esos 100 voltios, teniendo como resultado 14 amperios. Señalamos los 14 amperios. Luego está B sub 0, que hace referencia a la tensión media de salida en el puente. Esta la calculamos con la fórmula que está en ecuaciones. Acá está la primera fórmula, potencia continua sobre tensión continua para corriente, y ahora tensión de salida en el puente sería 100 voltios de corriente continua por la corriente, que fueron 14 amperios, por la resistencia, que son 5 ohmios, 70 más 100 igual a 170. Esa sería nuestra B sub 0. Vamos a buscarla en la perilla. Está en la mitad. Acá está 170 voltios. Y vamos rellenando la información. Tensión del rectificador 170, corriente 14 amperios, corriente del inversor será la misma. Nos falta el voltaje del inversor y las potencias. Eso hay que irlo poniendo conforme lo vayamos calculando. El ángulo de disparo. Este es el ángulo de disparo. La ecuación del ángulo de disparo es la siguiente y hay que tener bastante cuidado con esto, sobre todo en esta parte de B sub m, que es la tensión del generador, pero la piden en RMS, es decir, la tensión del generador, que como vimos será 240 voltios, multiplicado por raíz de 2. Esta es una parte en la que hay que tener bastante cuidado con esta ecuación porque nos puede quedar mal. La parte de arriba es muy sencilla, B sub 0, que son 170 por pi. Tenemos ese cálculo hecho. Ahora vamos a la siguiente parte, donde tenemos 240 por raíz de 2 por 2 nuevamente. Y ahora dividimos la parte que calculamos inicialmente, es decir, 170 por pi, en lo que nos dio en la parte de abajo, que fueron 678.822. Nos da como resultado un número menor a 1 con decimales. A este número debemos sacarle el arco coseno. Arco coseno sería 38.116 y este es el valor en grados que debemos poner acá. 38.116, como no tenemos ese valor, vamos al aproximado, que es 38.2. Luego vamos a esta pantalla y en esta pantalla tenemos una potencia CA, una corriente que en ambos casos será la misma, 14 ohmios, y una tensión de media salida del puente, pero no es la misma. Estas hay que calcularlas. Vamos a ecuaciones y nos damos cuenta que la potencia absorbida por el puente y transferida al sistema de alterna es igual a la corriente negativa multiplicada por la tensión sub 0. Pero en la parte de abajo encontramos una nota que nos dice que tenemos que recordar que el rectificador está operando como inversor, es decir, esa tensión continua debe ser negativa, lo que cambia el cálculo de la tensión sub 0
porque si esta tensión es continua negativa, entonces lo que tendremos es el siguiente cálculo: menos 100 más lo que nos dio de 14 por 5, que es 70, es decir, menos 30. Ese será nuestro valor de tensión, y eso es lo que debemos poner acá, no en negativo, sino así. Vuelvo y repito esta parte porque puede que no se entienda muy bien. Nos está diciendo que el valor de BSC al ser un inversor es negativo. Esto va a cambiar la forma en cómo lo tomamos acá, porque para hacer B sub 0 desde el inicio será igual a menos BSC, o sea, menos 100 más corriente por resistencia, 70, es decir, 100 menos 100 más 70 es igual a 30, por eso lo tomamos ahí. Ahora, 30 por la corriente sub 0, que son 14, nos dará como resultado la potencia. 14 por 30 son 420, y ese es el valor que debemos colocar acá. $420, rellenamos nuestra tabla. Por acá vimos esto, vimos 38.2 de el ángulo de disparo. Acá son 30 voltios del voltaje del inversor, y nos faltaría calcular solamente la inductancia. Para la inductancia tenemos una fórmula a la que también hay que poner mucha atención, porque tenemos que la impedancia es igual a N por W por L. N lo vamos a tomar como 2, pero vamos a despejar la inductancia, que es L. Quedaría como la segunda fórmula ya despejada, en la cual inductancia es igual a impedancia sobre 2 por frecuencia angular. La frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia. Eso quiere decir que aquí la fórmula que nos va a quedar es impedancia sobre 2 por 2pi por frecuencia. Ahí hay que tener bastante cuidado. Nuestra impedancia de la inductancia son 210.8 ohmios. A eso hace referencia con la impedancia de la inductancia, es decir, como la resistencia, por decirlo de alguna forma, de esa inductancia. Ahora, venimos aquí a ecuaciones, buscamos la ecuación y desarrollamos. En la parte de arriba tendríamos esa impedancia de la inductancia, que son 210.8, y en la parte de abajo tendríamos 2 por pi por la frecuencia, que son 60 Hz, nuevamente por 2 porque había otro 2 ahí, y este valor nos va a servir para dividir 210.8 de la impedancia, es decir, 210.8 dividido 753.98. Tenemos como resultado 0.2728 casi. Lo buscamos acá en la perilla. 0.28, rellenamos también en esta parte, cerramos y procedemos a energizar el circuito. Si todo está bien, los cálculos aparecerán acá, los LEDs verdes todos, y se iluminará nuestro túnel. Acá está iluminado. Luego de esto, pues procedemos a verificar los datos que ingresamos, y nos damos cuenta que aquí en el inversor sí debemos poner la tensión como negativa, a diferencia de cuando lo ingresamos allá. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Luego pasamos al reporte, pero este es un tema de investigación personal. Muchas gracias por todo. Espero que esta guía les haya servido para poder realizar su reporte, su laboratorio. Gracias por vernos. Hasta la próxima.